Buenas tardes a todas y a todos. Eh, Hoy estamos para este programa de Perspectiva Africana para hablar de la situación en el Cuerno de África, especialmente centrándonos en, en un estado, un territorio no reconocido como estado que se llama Somalilandia, la otra Somalia, la Somalia inglesa o anglófona. Y para hablar de este tema, pues hoy tenemos a dos ponentes. El primero, Pablo Aconada, que es especialista en Somalia, ha publicado hace poco un libro titulado Historia de Somalia. Y el segundo ponente, que es Mario Lozano, que es experto en Etiopía, que ha publicado un libro hace unos años intitulado Historia de Etiopía. Pues hemos pensado que sería interesante tener a estos dos relevantes ponentes para hablar de este territorio, ¿no? Que, que está un poco en medio, ¿no? De la geopolítica del Cuerno de África, en el sentido de que en el 1 de enero pasado, eh, Etiopía ha firmado un convenio de entendimiento, ¿no? Con Somalilandia, haciendo correr a la región el riesgo de un conflicto, ¿no? Entonces, para hablar de esos, pues recibimos a nuestros dos ponentes, a quien doy las buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por presentarnos. ¿Mario? No. Sí, yo muy bien, gracias. Perdona que tenía apagado el micrófono. Vale, vale. ¿Me oís ahora bien, no? Sí. Sí, sí. Encantado de estar con vosotros esta tarde. Igualmente, igualmente. Pues, en primer lugar, yo quería empezar desde el principio, ¿no? Para hablar un poco de estas dos Somalias, ¿no? Y sobre todo del papel de Etiopía con esto, pero primero empezar con el principio, ¿no? De estas dos Somalias. ¿Cómo podemos entender, ¿no? Somalilandia en este compendio, ¿no? Del Cuerno de África, si hay mm, una diferencia fundamental entre Somalia y Somalilandia y cómo ven ustedes la situación. Bueno, aquí no sé quién tiene que empezar con estas cosas, si Mario o yo, pero bueno, ya que estoy, me voy a poner. A Vale. ver, yo creo, para responder un poco a la pregunta y situarnos, hay que tener en cuenta la perspectiva. Si hablamos de los somalíes como pueblo, tienen diferencias, claro, pero la unidad cultural, lingüística más o menos, histórica es común. El problema es cuando hablamos de la diferencia entre estados. Ahí ya hay una ruptura en lo que es Somalia. Claro, yo de hecho hace poco publiqué un artículo que hablaba sobre Somalia y tomé un poco la referencia sobre una historia común, que era lo que era antes la historia de Somalia, lo que es ahora que es una historia fragmentada desde el punto de vista de los estados. Entonces ahí hay que tener cuidado desde que dónde lo miremos. Desde luego hay diferencias a nivel político, porque Somaliland es un estado independiente, no reconocido, pero actúa como tal, es un estado, tiene un gobierno, una moneda, un ejército. Por mucho que nos empeñemos, y aunque no esté reconocido, es un estado. Eso lo diferencia totalmente del resto de Somalia y del resto de pueblos somalíes que también no olvidemos que habitan en otras zonas del Cuerno de África. Entonces, si hablamos de los pueblos de Somalia, sí hay una unidad cultural al menos, y lingüística desde luego, y religiosa, pero a nivel político hay una ruptura que podemos ponerla en 1991 incluso antes. Vale, bueno, Mario, no sé si tú, desde tu conocimiento de la región del Cuerno de África, pues puede aportar tu perspectiva, ¿no? Sí, Sobre esta cuestión. a ver, es un conflicto que, como bien ha dicho Pablo, pues tiene sus raíces en la división colonial. También él explicará un poquito más adelante pues toda la importancia que tienen los clanes en la región. Pero aquí también creo que habría que ver que esta división se observa incluso en aspectos culturales, ¿no? Es cierto que el somalí es una lengua más o menos unitaria, pero en la parte del norte, en lo que es la Somalilandia que fue colonizada por los británicos, el inglés tiene una influencia mucho más fuerte, ¿no? Y esto está haciendo
que el somalí se esté transformando en una lengua no policéntrica, como podría ser el caso del suajili, ¿no? O de otras lenguas que hay varios países donde es hablada, pero sí que se observa claramente que hay un somalí, que es el de Mogadiscio, ¿no? La capital, que está más influenciado por el italiano. Eso se observa sobre todo en los préstamos de origen transalpino, y en la zona del norte hay una mayor influencia del inglés, ¿no? Y esto se está también intentando impulsar a nivel gubernamental, sobre todo pues, en la zona de Berbera, en Hargeisa, para marcar la diferencia con respecto al resto de Somalia, ¿no? Es decir, nosotros somos un estado independiente y publicamos nuestros propios libros de texto, entonces esto es algo que nosotros hacemos para marcar ese hecho diferencial de los somalilandés con respecto a los somalí. Bueno, muchas gracias. Y de hecho, esta contextualización me permite ya entrar, ¿no? En las preguntas. Porque Somalilandia, ¿no? Decide, ¿no? De independizarse en 91, mientras que en los 60 más o menos hay un cierto sentimiento, ¿no? De unidad a la hora de alcanzar la independencia, lo alcanzan como un país unificado. ¿Qué pasa en 91 o en el momento previo a 91 que nos lleva a este momento en que una parte del territorio decide pues marcharse? Bueno, Bueno, sí, Pablo, Pablo. voy a adelantarme un poquito. A ver, el 91 yo no creo que sea el origen, sino que es un punto de ruptura, pero las diferencias son anteriores. Para Ujú. ponerse en contexto, sí que es verdad que en los años 60 y en los años 70 hay cierta tendencia nacionalista a la idea de crear una gran Somalia, que una parte, no decir una gran parte, una parte de los somalíes sí compraba, ¿no? La de crear un Estado con todos los somalíes del Cuerno de África bajo ese régimen. Pero es que hay datos que indican que ya en 1961, aunque ya se han unificado en 1960 las dos Somalias, la mayor parte de la población que votó en el referéndum constitucional de 1961 en el norte dijo no a la constitución que hablaba de la unión entre estos territorios. A ver si se me entiende. El referéndum fue a nivel global, tanto en la Somalia italiana como en la Somalia británica. 90 y pico por ciento de los votos fue favorable. Pero tomando los datos del norte, de Somaliland, el 60% dijo no. ¿Qué pasa? Como se hizo un referéndum único entre los dos estados, salió el sí, pero fue un poco una trampa y fomentada por una parte de las élites para que eso saliera bien. Por lo tanto, ya en 1961, que es el inicio de la historia de Somalia como Estado unitario, ya hay una ruptura, ya hay gente que está diciendo, bueno, vamos a ver qué pasa. En los 80, cuando hay todo este movimiento en contra del general Siad Barre, del régimen socialista, hay una ruptura, hay una intentona por acabar con Siad Barre que acaba generando una guerra civil en el norte de enormes consecuencias. En 1988 las principales ciudades del norte son arrasadas. Hargeisa y Burao fueron casi totalmente arrasadas. 1991 lo que implica es una ruptura por dos motivos, yo creo, no sé si Mario coincidirá, pero creo que son dos motivos principales. Uno, la sensación de estar constantemente en desventaja frente al sur, porque todo estaba centralizado en Mogadishu, y dos, la situación de ataque que habían sufrido todo el norte respecto a Siad Barre, como otras partes de Somalia, pero digamos que la zona de Somaliland era el puntal de esa resistencia y esa lucha contra Siad Barre, y tomó las represalias él y su yerno Jerzy Morgan, y ya digo que arrasaron generando más de 400.000 desplazados solo por los bombardeos en las ciudades. Sí, yo coincido con el análisis de Pablo. Además, habría que entender el contexto del naufragio del proyecto Pan-Somalí, ¿no? De unir a esos somalíes que compartían una cultura, una religión, en un único estado que, pues eso, que incluyera la parte del sur de Djibouti, la zona del Ogadén e incluso zonas de Kenia, ¿no? En una gran Somalia. Y este Perdón, proyecto, Mario. Perdón, como eh, mencionaste Ogaden, pienso que es importante ubicar un poco a los oyentes, ¿no? sí, el Ogadén es la región más oriental de Etiopía, ¿no? Es una zona desértica y semidesértica que está habitado principalmente por nómadas somalíes. De hecho, a día de hoy forma parte de un quilil, de un estado regional etíope que se llama Sumale,
en honor a, bueno, pues a ese 5 o 6% de etíopes que son de etnicidad somalí. Entonces, Siad Barre es consciente de que el país tiene muchos problemas. Esto lo explica muy bien Pablo en Historia de Somalia. Y entonces intenta pues unificarlos a todos en una lucha contra los enemigos exteriores del país, ¿no? Para unificar a todos los somalíes, hacer esa gran Somalia una realidad, ¿no? Y lo cierto es que aquí se tiene que enfrentar a otro régimen socialista como es el de Mengistu Haile Mariam. Hay una guerra entre los dos países, entre Etiopía y Somalia, y ahí Somalia es derrotada principalmente porque del lado etíope pues vamos a encontrar a la mayor parte de los países del bloque socialista, incluyendo pues la nada desdeñable ayuda del régimen de Fidel Castro. Después de esta guerra, el proyecto de la Gran Somalia fracasa, pero es que además es la causa real de la caída del Estado somalí, ¿no? Porque a partir de entonces, bueno, se observa que la guerra ha sido una catástrofe ya no solo militar, sino también económica, y esto va a generar unas tensiones que, corrígeme si me equivoco, Pablo, lleva posteriormente a esa guerra civil, ¿no? Entonces, para mí es un hecho también muy, muy importante en toda esta historia. Sí, al final lo que dices es que es como el antecedente de la ruptura nacional. O sea, la idea de la nación somalí a nivel estatal se rompe. En los 80, bueno, a partir del 78-79 con el fin de la guerra afgana, pero en los años 80 es que desaparece y eso nos lleva directamente a por qué la guerra civil es tan fragmentaria, tan rompe Es como que nadie tuviera ya el interés de reconstruir un Estado somalí. Entonces, tiene razón Mario en que en los años 70 y la guerra de Ogaden generó esa ruptura nacional y lleva precisamente a hablar de Somalilandia en el 91, cuando tampoco quieren tener nada que ver con todo lo que pasaba en el centro y en el sur del resto de territorios somalíes. Vale, bueno, pienso que tenía la pregunta para el recorrido histórico, pero ya pienso que se ha respondido. Bueno, antes de seguir, quería recordar a los oyentes, a todos los que están, que pueden seguir el CEAF en todas sus páginas en Internet, Facebook, Twitter e Instagram, y también suscribirse al canal en el que se va a publicar este video, perdón. Bueno, para seguir, quería hablar un poco de un tema que me parece fascinante. Porque cuando uno habla de Somalia, piensa a la gran Somalia, ¿no? La inestabilidad y todo. Y de repente nos damos cuenta que hay una Somalia que más o menos goza de una cierta estabilidad. Entonces quería saber qué es el tipo de gobierno que está en Somalilandia, ¿no? ¿Por qué tiene esta estabilidad y el resto no? Eso, ¿qué tipo de gobierno tiene Somalilandia? No sé, Pablo, adelante. Era por dejar a Mario empezar, que siempre empiezo yo. Bueno, a ver, La próxima que empieza. Somalilandia actualmente tiene un régimen democrático. Dentro de la etiqueta de democracia habría que esclarecer un poco algunas cosas. Sí es una democracia, porque la mayor parte de la población participa en elecciones, eligen a los representantes, hay una constitución, un sistema parlamentario, pero tiene, bueno, pues una serie de características muy particulares. Lo más importante para que nos situemos, Somalilandia es actualmente la única democracia del Cuerno de África. Paradigmático porque es el único estado no reconocido de la región, pero es el que tiene un sistema democrático relativamente consolidado, pero digo que es muy particular. Digo que es muy particular porque tiene una parte que sí que es un régimen, digamos, de democracia liberal, donde la gente vota a unos partidos y eligen a los diputados, los representantes, tal y como hacemos en el resto de democracias, pero tiene una particularidad muy interesante que es tirar, entre comillas, de la tradición o de lo tradicional, y es tener un Senado que es elegido por los propios clanes. Es decir, no sé cada cuánto se reemplazan, cada 10 años, los diferentes clanes eligen a sus representantes al Senado. Es decir, no hay una votación como tal, pero sí se considera que representa a toda la población de Somalilandia, porque los propios somalíes, o somalilandeses, perdón, están reconocidos en sus clanes. Es una particularidad. Pero es una democracia que yo, en mi opinión, está funcionando. Tiene muchísimos obstáculos y muchísimos problemas, pero llevan más de 2 décadas y funciona parcialmente. Hay muchas cosas que tienen que mejorar, pero parcialmente funciona. Es el régimen que funciona en Somalia
los años 90 son un poco así, pero yo diría desde el año 2000 con la Constitución y luego con las elecciones del 2002, etcétera, etcétera, es cuando empieza a funcionar esa democracia híbrida, como la suelen llamar. No sé si Sí, Mario quiere añadir algo, ¿no? bueno, lo ha mencionado él, también es un régimen que en efecto se ha adaptado muy bien a la realidad de, pues, de los diferentes clanes que habitan allí. Es cierto que hay una mayoría del clan Isaac, ¿no? Es aproximadamente el 66%, por contextualizar un poco, los 6.200.000 somalíes que se estima que hay en la actualidad, ¿no? Y es cierto que no es una democracia perfecta, ni lo va a ser en los próximos años, porque tiene muchos problemas. Y estos problemas vienen sobre todo de que al no ser un Estado plenamente reconocido, tiene muy difícil acceder a créditos internacionales o a que, por ejemplo, una empresa que desee invertir dinero en Somalilandia, porque es muy estable, lo puede hacer con garantías, ¿no? Principalmente porque no está reconocido como un Estado, entonces pues muchas aseguradoras a nivel mundial allí no van a invertir, no te van a cubrir, y esto dificulta mucho la llegada de divisas a ese país, ¿no? Que es un tema del que no se habla mucho. Cuando hablemos de la cuestión del puerto de Berbera, que es clave en toda esta historia, veremos cómo hay algunos países que están empezando a encontrar caminos para sortear esta situación, no de ilegalidad, sino de alegalidad, ¿no? Este limbo legal en el que se encuentra actualmente Somalilandia. O sea, al final estamos hablando de que en efecto es la única democracia que hay en el Cuerno de África y en realidad esta situación no deja que se estabilice, no deja que crezca, no puede llegar a florecer porque no llega dinero, ¿no? Pablo, creo que ahora mismo la principal fuente de ingresos del país es los puertos y las remesas internacionales, ¿no? Sí, De y el mineros. tercero creo que es el ganado. Creo que son los pilares de la economía. Ujú. Bueno, esta vez voy a hacer dos preguntas, empezando por Mario, y a cada uno una pregunta, ¿no? Pero puede opinar según lo que les parece. A Mario quería preguntar las tensiones, ¿no? A nivel de cooperación, como ha hablado de esto, ¿cuáles son los problemas, ¿no? Que hay a nivel de la cooperación, ¿no? Que llevas el Somalilandia. A mí, personalmente, por opinión personal, hubiera dicho el Estado, pero me intento frenar un poco porque, no lo sé, oficialmente no lo es, pero funciona como tal. Y a Pablo, lo que le quería preguntar es cómo él interpreta las relaciones actuales entre Somalilandia y Somalia. ¿Cuál es? ¿Hay un estado de guerra? ¿Cuál es el estado actual? Entonces empezamos por ti, Mario, hablando de la cooperación, ¿no? De Somalilandia con el resto del mundo. Bueno, el principal problema es ese, que no es un Estado reconocido por la ONU ni por la propia organización, ¿no? De lo que antes era la OUA, la Unión Africana, ¿no? Entonces, esto dificulta mucho que Somalilandia pueda llegar a nada. Es un poco el limbo en el que está Taiwán, ¿no? Cuando hablamos de Taiwán, es la República de China, pero quitando unos pocos estados en el mundo, la mayor parte de los estados reconocen a lo que es la China continental, a la República Popular China, como la China de verdad. En el caso de Somalilandia, no hay ningún estado que en la actualidad reconozca a este país como un igual, y esto dificulta muchísimo, pues, acceso a organismos internacionales, porque, por ejemplo, un caso que está ahora muy de moda, el de Palestina, aunque no está como miembro de pleno derecho en la ONU, sí que está como observadora, ¿no? Somalilandia no tiene ni siquiera esa posibilidad, porque Somalia, lógicamente, lo evita. Cada vez que alguien intenta hacer cualquier conato de acuerdo, pues pone el grito en el cielo. Y luego la Unión Africana, cuando se crea, recordamos que una de las cláusulas de esa reunión de 1963 es mantener el status quo de las fronteras, ¿no? O sea, partir Somalilandia, partir Somalia, perdón, se podría hacer. Hombre, está hecho. Es decir, ahora mismo Somalilandia es un estado de facto, pero se puede reconocer a nivel internacional. Según la Unión Africana, no. Es un melón peligroso a abrir porque en el momento en que reconoces a Somalilandia,
¿Por qué no haces lo mismo con los Ibo en Nigeria? ¿Por qué no haces lo mismo con Azawad en la zona de Mali? Y con tantos y tantos conflictos que, que han sacudido pues, desde 1963 el continente africano. Entonces, esta es una de los principales problemas que veo yo. Si luego quieres hablar a nivel internacional, pues hay que de estos países que no se atreven a reconocer abiertamente a Somalilandia como Estado, quizá el más relevante es Emiratos Árabes Unidos. Pero no tanto porque Somalilandia les parezca la pera limonera, sino porque ahí les interesa que Somalilandia se convierta en el puerto de entrada y de salida de los productos etíopes, ¿no? Emiratos está teniendo una política cada vez más de influencia pues, muy agresiva en cierto modo en Etiopía y está intentando lograr pues que Somalilandia se convierta en el puerto, ¿no? de Etiopía. Eso vamos a hablar un poquito más en detalle al final de hoy y cedo la palabra a Pablo para que responda a tu pregunta. Antes de responder, voy a hacer una pequeña incisión, me parece muy interesante lo que has dicho con relación a la Unión Africana. Claro, la Unión Africana habla de la sacralidad de las fronteras. El problema es que Somaliland, cuando juega su baza de por qué debería ser independiente, utiliza las líneas coloniales. O sea, al final, lo que le separa a Somaliland de Somalia son las fronteras coloniales. Y es muy curioso, porque al final, para reivindicar tu independencia, tienes que tirar de un postulado colonial que son unas fronteras constituidas a finales del siglo XIX. Por lo tanto, Somaliland, el modelo que sigue es el de Eritrea, es el de soy independiente porque ya existió un territorio eritreo, basándose, fijaros, en la legitimidad colonial. Entonces, esto también es bastante interesante, sobre todo porque el otro modelo de independencia es el de Sudán del Sur, que eso sí que son unas fronteras, es el único caso de fronteras que no existen. Entonces, Somaliland ahí sí que ha intentado jugar su baza, que no ha funcionado, evidentemente, de yo fui un país independiente 3 días hasta que me fusioné con Somalia, pero esas fronteras existieron y el Estado somalilandés existió. Entonces, bueno, eso juegan, pero de momento no tiene mucho efecto. Y a la pregunta que me hacías, Dagún, bueno, las relaciones entre Somalia y Somaliland se ha intentado encauzar en varias ocasiones. En 2012 hubo una primera reunión, la última fue en 2022 o 2023, ya no recuerdo, pero actualmente las relaciones entre Somalia y Somaliland están rotas. No sé si queda algo de cooperación, algo de contacto, pero la situación es bastante tensa. Es bastante tensa porque en 2023, el año pasado, se inició una especie de Blue Revolution, la llamaron como la Revolución Azul por la bandera de Somalia, porque algunas regiones de lo que es Somaliland oficialmente, bueno, buscaron reconocer la legitimidad del gobierno somalí, es decir, en una zona, es que no tenemos mapa, pero bueno, si ven Somaliland, una zona del sureste de Somaliland, si no recuerdo mal, es donde se ha constituido una especie de nuevo estado que es SSC Katumu. Ese territorio digo oficialmente, porque esto oficialmente es un poco complicado, es parte de Somaliland, o de lo que Somaliland considera que es su territorio. Pero ese territorio es de población, mayoritariamente, no hemos hablado de los clanes, pero es Landarot, que son los que pertenecen a Puntland. Entonces ha generado un conflicto entre entre Puntland y Somaliland por ese territorio. El resultado ha sido que se crea un nuevo estado en el que el gobierno federal de Somalia lo reconoce como un estado federal, o lo reconoce como un estado federal, que no es ni parte de Puntland ni parte de Somaliland. Eso ha generado la ruptura de todas las relaciones. Aparte, con lo que ha pasado el 1 de enero de este año, con lo del reconocimiento por parte de Etiopía, bueno, reconocimiento no, en la firma del Memorandum of Understanding entre Etiopía y Somaliland, eso ya ha sido el acabose. Por lo tanto, yo creo que entre Hargeisa y Mogadishu las relaciones están destrozadas. ¿Que puede haber algo de contacto en el futuro? Tienen que buscar una solución, porque es que se va a formar, bueno, se está formando un cúmulo de conflictos constantes entre Somalia, entre Puntland, entre Etiopía, que eso va a acabar por estallar de una forma totalmente caótica. Con lo cual, tienen que buscar una solución que no creo que sea una solución de la noche a la mañana, sino crear los espacios de verdad donde vayan a negociar y a buscar una solución. Problema, Somalia es que se niega a reconocer a Somaliland bajo ningún concepto porque es parte integral de la República. Y Somaliland y los somalilandeses además tienen una fuerte identidad somalilandesa construida en poquito tiempo, pero que es que no están dispuestos a cederla para unirse a un Estado federal que
aunque ahora está un poco mejor, no funciona. Por lo tanto, los puentes están rotos. Y si encima está, con perdón, está Etiopía picando y aprovechándose de la situación, que lo ha hecho durante décadas, eso no facilita las cosas en el entendimiento. Bueno, muchas gracias porque ya abriste la puerta ya en la pregunta que quería hacer sobre el papel de Etiopía, ¿no? ¿Qué relaciones tiene Somalilandia con Etiopía y cómo han evolucionado estas relaciones a lo largo del tiempo? Si me permites, doy la palabra primero a Mario y para que él nos diga un poco más desde esta perspectiva etíope que controla mejor. Mm. Bueno, lo cierto es que lo que es la Etiopía, la Somalilandia independiente de facto coincide con la nueva Etiopía, ¿no? La que construyó Meles Zenawi, más o menos 1991 es cuando termina la guerra civil etíope, y aquí es cuando, bueno, pues el líder tigrino pone sus ojos en ese territorio rebelde de Mogadiscio, ¿no? Y ahí es donde ellos ya empiezan a establecer relaciones diplomáticas no plenas, porque lógicamente no hay una embajada etíope en Hargeisa, pero sí que hay un consulado, ¿no? Y a partir de ahí se empiezan a firmar tratados de cooperación económica, principalmente porque a él le interesa mucho el puerto de Berbera, o también el de Zeila, que está muy cerquita de lo que hoy en día es Djibouti. Es cierto que Etiopía tiene más o menos asegurado el acceso al mar vía Djibouti, pero el régimen desde ese momento tenía mucho miedo de que pues, a la dictadura de Djibouti en cualquier momento le apeteciera subir los aranceles y que de repente todos los productos importados y exportados vía Djibouti se encarecieran. Entonces siempre ha sido necesaria trazar una segunda vía. Con Eritrea cerrada por todo el conflicto que ha existido hasta hace poco y el resto de Somalia, pues en un estado de guerra civil, la única vía ha sido Somalilandia, ¿no? Y es cierto que bueno, esta relación no ha sido muy tensa con Somalia a causa de Somalilandia hasta el 1 de enero, ¿no? Y es cierto que este memorando que se firma en ese día, pues se ha interpretado y se ha exagerado hasta cierto punto su relevancia, ¿no? Porque se habla de una base naval, nadie sabe dónde se va a construir esa base naval, se habla de 20 kilómetros, nadie sabe si son 20 kilómetros de línea, si son 20 kilómetros cuadrados, si son en Berbera, si son más cerca de Djibouti, entonces, porque en realidad esto ha irritado mucho a Somalia y Etiopía a día de hoy, o sea, ya 6 meses después de todo este conflicto, tampoco es que haya mandado no ha publicado ningún tipo de documento desarrollando en qué se basa este puerto, ¿no? Esta salida al mar que Abiy Ahmed ha vendido con tanta emoción. Cierto es que cuando hablemos del caso de Berbera, un poquito más adelante, pues veremos que aquí ya había un plan que venía no de 2023, sino de 2018. Entonces, es una relación que se ha ido construyendo desde el 91, ha estado como soterrada, principalmente por no irritar a Somalia. Luego Pablo quizá contextualiza un poquito más las intervenciones de Etiopía en Somalia, que han sido además algunas de ellas militares, y ha sido solo este año en el que se ha atrevido quizá a irritar de una manera más abierta al gobierno de Mogadiscio. Pablo. Bueno, por añadir un poco, yo tengo que decir que es que las relaciones son constantemente, o sea, son como muy inestables. Para que nos hagamos una idea, en 2018 es cuando se firma el acuerdo tripartito entre Eritrea, Etiopía y Somalia, que venía como a cambiar radicalmente las relaciones regionales que habían sido tradicionalmente, ¿no? Porque Etiopía había sido el enemigo de Eritrea y el enemigo de Somalia. De la noche a la mañana aparecen tres aliados con proyectos de cooperación y de entendimiento que yo aluciné. Y luego en 2021, creo que fue, o en 2020, no recuerdo, que fue en 2021, con una nueva reunión en Asmara en la que confirmaban ese acuerdo y esa nueva alianza. Y de repente, 2 años después, nos encontramos que Etiopía se salta esa alianza y firma un acuerdo, que es lo que dice Mario, que nadie sabe muy bien lo que es ni para qué, porque es que al final Etiopía ha dado un paso adelante
sin tener nada claro, porque no hay, es lo que dice Mario, no hay ningún documento, no hay nada más, han pasado 6 meses, nadie sabe qué pretende. Entonces, ha irritado a Somalia, ha generado además, yo creo que una convulsión interna también, que Etiopía se meta, muchas veces genera esas ideas nacionales que yo creo que a la propia Etiopía no le interesan, por lo tanto yo no sé muy bien, solo puedo decir sobre esto que todo esto puede cambiar. En 2 años Etiopía, en este caso encima teniendo a Abiy Ahmed, puede volver a cambiar y buscar nuestra alianza. Lo que creo que sí que está haciendo Abiy Ahmed es moverse para ver cómo reaccionan los gobiernos regionales, para ver de qué forma y dónde va a encontrar el puerto que necesita. Porque esto puede forzar a Somalia a decir, bueno, pues para evitar esto, vamos a ver si algún puerto, aunque les pille más lejano, aunque sea un poco más complicado, ver cómo se puede solucionar y forzar a Somalia a buscar una solución respecto a Somalia, sobre todo a la salida que necesita Etiopía al mar. Entonces, no sé muy bien, porque es muy difícil de entender a Abiy Ahmed y al gobierno etíope, es complicadísimo, de hecho yo creo que es su baza, pero vamos, yo creo que todo esto nunca es algo definitivo ni en el medio o largo plazo, porque es que Etiopía al final, en la región del Cuerno de África, muchas veces hace y deshace, y lo ha hecho con Somalia muchas veces. Entonces, vamos a ver qué pasa, porque yo cuando saltó la noticia del 1 de enero, yo dije, digo, y todo el mundo dice, no ha reconocido la independencia de Somalilandia. Y yo digo, no hay un reconocimiento oficial y yo creo que no lo va a haber porque lo que se juega Etiopía es convertirse en el que ha abierto la caja de Pandora, no solo en la región, en todo África. Y es un melón que la propia Etiopía no creo que se atreva, diría. Pero bueno, esto hay que ir con cuidado. Pues muchas gracias. Quería, como han hablado mucho la cuestión del puerto, ¿qué papel juega el puerto de Berbera, ¿no? En todo esta geopolítica, ¿no? Tanto a nivel de Etiopía, de Somalia, de Somalilandia, pero también han mencionado a Emiratos Árabes Unidos, ¿no? ¿Cuál es el papel del puerto de Berbera en todo este melón, ¿no? Como ustedes han dicho. Sí, bueno, es algo muy interesante porque en efecto en 2018 es cuando el gobierno etíope empieza ya a interesarse por este puerto, ¿no? De forma oficial y de hecho llega incluso a obtener acciones alrededor de un 20% dentro de lo que es la nueva construcción de las infraestructuras que están a cargo de una empresa emiratí que se llama DP World, que mueve nada más y nada menos que 70 millones de contenedores de barco al año. O sea, es una empresa muy, muy potente, está sentada en Dubái y que, bueno, pues ha sido la que ha puesto la inversión, ha empezado a construir un puerto moderno en Berbera y en principio, bueno, Etiopía desde 2018 hasta la actualidad, pues no ha pasado por su mejor momento, ¿no? Y aquí, en el caso de lo del puerto, el acuerdo ya existía, por así decirlo, de autorizar el uso a los etíopes del puerto de Berbera, pero de repente en 2024 nos encontramos con esta noticia. Y esto no es casualidad, ¿no? Se debe sobre todo a las erráticas políticas de Abiy Ahmed. Abiy Ahmed ha pasado de ser Nobel de la Paz a declarar una guerra contra Tigray, a tener además la insurgencia del Ola de los Oromo en toda la zona del sur y la insurgencia de Fano que estalló en abril de 2023 en el corazón del país, en la zona de Amara. Entonces, a finales de año, él empieza a insistir en la idea de que Etiopía necesita un puerto. Y si no lo consigue por las buenas, lo va a conseguir por las malas. Y esto es un hecho que me llama mucho la atención porque dices, todos los analistas internacionales lo ven y dicen, o sea, eres incapaz de mantener el orden en tu propio país y de repente te vas a meter en una guerra con Eritrea porque, ojo, otra vez las relaciones con Eritrea se vuelven a tensar por cuestión de que él dice, bueno, pues a lo mejor Eritrea me tiene que dar el puerto a Asa. Eritrea le dice que no. Entonces, ¿a quién mira? A Djibouti no, a Somalia. Somalia directamente no es el mejor compañero. Entonces, la cuestión, el único puerto, la única solución está en Somalilandia. Y ahí es donde se vuelve a recuperar la importancia de este puerto de Berbera, que por cierto, Etiopía había tenido problemas porque de ese 20%, la empresa de DP World estaba empezando a tramitar su expulsión porque había problemas con los pagos. O sea, después de tanta guerra civil, de tanto conflicto que está teniendo Etiopía,
pues lógicamente no se podía permitir liquidar las minutas que debía del puerto. Y aquí es cuando se firmó este memorando, y este memorando, uno de los aspectos más curiosos es que da a Somalilandia algo en especie, ¿no? Que es precisamente una participación que tampoco se conoce hasta qué punto va a ser importante dentro de Ethiopian Airlines, que es como la joya de la corona de las empresas nacionales etíopes. Y aquí es donde estamos ahora, ¿no? Esta situación, este impasse de qué se ha acordado, en qué consiste esa base naval. ¿De verdad Etiopía tiene los medios y los recursos económicos para poder ponerse ahora mismo a construir una flota de guerra? ¿Qué necesidad hay de una flota de guerra etíope ahora mismo, no? Es un hecho bastante curioso. Y luego, sobre todo eso, ¿dónde va a estar ubicado? ¿Qué territorio le va a ceder Somalilandia? ¿En qué condiciones? ¿No? ¿Va a ser una cesión como, por ejemplo, cuando Hong Kong fue cedido a Inglaterra por China por 99 años? ¿Cómo va a ser eso? Nadie lo sabe. Pablo, no sé. Bueno, aquí no sé si qué añadir. Sí que es verdad que aunque todo esto sí que era efectivo, yo pienso, aparte de la financiación, toda la infraestructura que tienen que crear, no solo del puerto, sino para conectar Etiopía con el puerto a través de las fronteras y de un territorio que, bueno, pues que no tiene unas infraestructuras, unas carreteras bien desarrolladas. Por lo tanto, no sé muy bien. O sea, yo creo que ha sido una decisión un poco acelerada por la necesidad de encontrar una salida al puerto, pero sin pensar realmente en toda la implicación, como digo, de infraestructura y de financiación, toda la implicación que tiene a nivel regional con Somalia. Y yo lo que pienso, claro, esto al final es un poco idealista, pero al final una cooperación entre Somaliland, Somalia y Etiopía hubiera sido mucho más efectiva. ¿Qué pasa? Que poner a dos enemigos de acuerdo es bastante complicado, pero los frutos hubieran sido mucho más positivos, yo creo, para los tres, además. Pues está claro que la integración y la cooperación en el Corno de África es necesaria. En el corto y medio plazo no la va a haber, ya lo digo, pero esa sería una salida bastante aceptada. Claro, tienes que ir a la Realpolitik y ver qué está pasando para entender que es mucho más complicado. Pero lo mismo que he dicho antes, si creas los espacios y los foros, ¿por qué no? Puede ser, es que además es lo necesario para que el Corno de África deje de estar en esta situación de inestabilidad casi constante. Yo creo que ahí has dado en una de las claves, y precisamente está en qué necesidad tiene Etiopía de haber hecho todo esto. El acceso al puerto lo iba a tener, yo creo, o sea, negociando con Somalilandia o incluso con Somalia, eso no era una cuestión prioritaria, ¿no? Pues, de hecho, se está construyendo también pues, una carretera que posteriormente se va a transformar en autopista, y irá acompañada por una línea férrea que en unos años se espera que una Addis Abeba con Moyale, ¿no? Un puerto que está en la frontera con Kenia y posteriormente hasta Mombasa, ¿no? Esta sería otra salida más a través de Kenia. Entonces, ¿la necesidad cuál es? Desde mi punto de vista, ¿no? Que yo me puedo equivocar y seguramente me equivoque, que Abiy Ahmed necesita esa idea del enemigo internacional que nos impide tener acceso al mar, esa conspiración colonial que evita que los etíopes, esa gloriosa nación, ¿no? Y esa idea de en un momento malo para él, porque ahora mismo no está en su cota más alta de popularidad, en un momento en el que hay varios movimientos guerrilleros activos en el país, en el que hay una inflación brutal y un empobrecimiento del estilo de vida de los etíopes muy notable, en el que hay muchas protestas callejeras, él decide dar una patada al balón y recurrir al viejo mantra del enemigo exterior, ¿no? Y qué mejor manera de hacerlo que exigiendo ese puerto. Y de paso, pues mira, ya quedas mal con Somalia, pero total, Somalia a día de hoy es una paria internacional, ¿a quién le importa? ¿No? Yo creo que esta es la jugada que ha hecho Abiy Ahmed, ¿vale? Que es completamente errónea, que es que nadie la entiende muy bien, porque a día de hoy, después de este memorando de conseguir el puerto, no hay nada desarrollado. Como lo de la metáfora del león herido, ¿no? Que está rugiendo, pero en realidad es que no puede hacer nada. O sea, puede hacerlo, pero es que los resultados no van a ser positivos para Etiopía. Vale, bueno, para seguir avanzando, quería preguntarles, bueno, primero, hay un montón de países, primero, cuando hablamos del Cuerno de África,
primero a los dos, como ustedes dos son expertos en esa zona, ubicar un poco a la gente, a nuestros oyentes, ¿no? ¿Qué es el Cuerno de África y qué tipo de dinámica existe, ¿no? Entre los diferentes países? Han hablado un poco de, ¿cómo se llama? De Djibouti, de Eritrea, de Somalia y de una forma de enemistad que existe. Entonces, ¿cuál es el panorama general a nivel de las relaciones entre los países del Cuerno de África y también los que están fuera, ¿no? Para saber. Pues es bastante complicado de explicar. O sea, yo creo que necesitaríamos un curso entero para explicar las relaciones en el Cuerno de África. A ver, tradicionalmente, y tradicionalmente entre comillas, es la segunda mitad del siglo XX. Las relaciones, para que nos entendamos, ha sido la enemistad entre Somalia y Etiopía, la enemistad entre Somalia y Kenia. Y Djibouti, que estaba ahí, como estuvieron los franceses hasta el 77, bueno, pues ha pasado un poco desapercibido. Pero esas han sido las relaciones, o la tónica general de las relaciones de enemistad. Y eso es algo que yo creo que sigue marcando mucho las relaciones regionales. Del no me fío del vecino, de odios un poco enquistados, de falta de entendimiento. Eso marca, y no abrimos más a Sudán, porque es que entonces ya, bueno, de hecho Mario igual sí puede abrir, porque si hablamos de lo de la presa del Renacimiento, también hay que ir por ahí. Pero desde el punto de vista de Somalia, es esa situación de enemigos comunes, que a veces cambian, que a veces se acercan un poquito, pero esa desconfianza está. En eso está Somaliland, porque Somaliland tenemos que estar también como hay puesto, pero también establece mucho, digamos, las dinámicas regionales. ¿Por qué? Porque es que cuando Somalia ha tenido algunas alianzas, por ejemplo, Kenia, cuando ha visto que no le interesa para nada, ha ido y se ha acercado mucho al gobierno de Somaliland con visitas oficiales, con promesas de cooperación. Es decir, que Somaliland está en el centro de esas relaciones. Con Etiopía es muy claro. En Etiopía, entre Etiopía y Somalia hay varias lógicas, pero sobre todo está Somaliland. Si abrimos un poco más el foco, y esto es interesante, podemos hablar de Egipto, aunque no está en el Cuerno de África, pero tiene muchísima influencia. Egipto, digamos que ha sido el gran defensor de una Somalia unida, ha sido el gran aliado de Mogadishu frente a Etiopía. Pero cuando pasó lo de la alianza entre Somalia y Etiopía, Egipto se acercó a Somaliland. Entonces, son, digamos, relaciones muy cambiantes, pero que la base siempre es la misma, que son esos odios y esas enemistades históricas, digamos, de las últimas décadas que siguen afectando en el presente y que habría que buscar. La solución supuestamente es esa cooperación y para eso se supone que está la IGAD, que es la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo, que digamos que es una especie de CDA o de ECOWAS en el Cuerno de África, pero que no tiene casi ninguna función. Pero esa se supone que sería el espacio y el foro común donde todos estos países tienen que encontrar, pues, digamos, objetivos comunes para evitar todo esto. Pero las relaciones, ya digo, muy tensas y con ese pozo de odios históricos, digamos, un poco así, que no permite avanzar a espacios de cooperación. Mario. Luego yo me gustaría añadir a todo lo que ha dicho Pablo, que es verdad, que estas relaciones son muy complejas, bueno, ese creciente interés por parte de Etiopía, que siempre ha estado ahí desde Meles Zenawi, de convertirse en una potencia media, ¿no? Y de convertirse en la potencia de la región, indiscutible. Eso implica, pues, intervenir directamente en los asuntos de los vecinos. Y luego, por supuesto, la localización geoestratégica del Cuerno de África, que es el Canal de Suez, el Mar Rojo, Bab el Mandeb, ¿no? Entonces, por ahí pasa, no me acuerdo el porcentaje exacto del comercio mundial, pero vamos, una cifra nada desdeñable. Y entonces, a Etiopía le interesa controlar y participar en ese comercio internacional a través del puerto de Berbera, a través de Djibouti, y bueno, eso ha traído también a otras potencias, ¿no? Sobre todo antes de la guerra de Tigray, cuando Etiopía era más estable, pues ahí hubo mucha inversión china. De hecho, China construyó el ferrocarril que une Djibouti con Addis Abeba. También entraron los turcos, que de hecho empezaron a construir otro ferrocarril que no se ha terminado, entre Addis y Mekelle, la capital de Tigray. Y el país, sobre todo, lo que ofrece es mano de obra muy barata y esto, bueno, ha traído a empresas, pues, chinas, turcas y recientemente a Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Que busca un lugar en el que invertir, pues, toda esa fortuna que ha ido amasando desde que se ha convertido también en una potencia media en la zona del Golfo.
y a través de esa política tan abiertamente pro-etíope que se vio muy clara durante la guerra de Tigray, ¿no? O sea, sin la ayuda de los drones que envió Emiratos Árabes a ayudar al presidente Abiy Ahmed, probablemente los tigrinos hubieran llegado casi a Addis Abeba, ¿no? O sea, esa ayuda militar fue fundamental. El año pasado, en el desfile de las Fuerzas Armadas, se hizo la bandera de Emiratos, ¿no? En el cielo de Addis Abeba. Y, por supuesto, en todo este memorando de Berbera está la mano de Emiratos Árabes Unidos a través de DP World y muy probablemente pues con toda la diplomacia de Abu Dhabi entre bambalinas actuando y decidiendo un poquito qué hacer, porque a ellos también les interesa no quedar mal con Somalia, porque al fin y al cabo es otro hermano musulmán y miembro, no olvidemos, de la Liga de Países Árabes, ¿no? Entonces, por poner un poquito el contexto, esa es la idea. Etiopía ve que pasan millones y millones de barcos, millones y millones de cargueros por delante, pero ve que no puede participar de ese negocio y quiere hacerlo. Entonces, de ahí la necesidad de esos puertos y de estos países que ven de una manera un poco oportunista, pues también la posibilidad de meterse en ese negocio redondo. Bueno, vamos a ir avanzando porque pienso que el tiempo está yendo así demasiado rápido. Creo que, como dice Einstein, ¿no? La relatividad restringida lo estaba pasando bien, así que el tiempo va rápido. Antes de seguir, quería recordar otra vez que pueden suscribir a este canal de YouTube, el canal del CIAF, y también a las diferentes páginas en Facebook, Twitter e Instagram del Centro de Estudio Africano. Bueno, vamos a hablar un poco de relaciones internacionales, ¿no? Y sé que ninguno de ustedes dos tiene una bola, ¿no? De cristal, pero ¿cuáles son las posibles perspectivas de futuro con respecto a Somalilandia y ampliando la mirada, ¿no? Al cuerno de África en general? ¿Cuáles son su percepción, lo que pueden decir al respecto? Yo tengo que decir que como historiadores no deberíamos hacer esto, pero lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. A ver, yo igual me equivoco, pero no creo que haya un reconocimiento de Somaliland en el medio ni largo plazo. Primero, porque ¿quién va a reconocer a Somaliland? El más interesado sería Etiopía. Ha dado este paso, pero es que no es un reconocimiento. Y esto es importante porque es que, es lo que he dicho antes, reconocer a Somaliland va a generar un terremoto. Es que nadie, o sea, ni el propio Abiy Ahmed, que parece que normalmente lo conoce todo y parece que lo controla, que realmente no lo controla, no sabe las consecuencias que puede tener reconocer a Somaliland. No porque Somaliland sea un problema, sino lo que puede generar con Somalia y con el resto del Cuerno de África y con el resto de países africanos que también tienen muchísimos movimientos independentistas, nacionalistas y secesionistas. Por lo tanto, yo creo que no, porque el más interesado sería Etiopía. Otros países que se han acercado, Suecia y Dinamarca, porque tienen una diáspora somalilandesa muy potente, ha habido debates en el Parlamento, pero realmente Suecia se quiere meter en reconocer a Somaliland. No creo. Por lo tanto, no creo que haya ese reconocimiento. Que, que no está reconocido tiene unos límites, pero sí que es verdad que no está reconocido no impide también, Taiwán es un ejemplo, que puedas estar en el limbo y a veces en el limbo se pueden hacer cosas. Evidentemente, el acceso a créditos internacionales, a inversiones de empresas, pero puedes tener relaciones con otros países, puedes atraer inversiones. Por lo tanto, no sé si Somaliland debería centrarse más, que es lo que han hecho algunos de ellos, en conseguir una estabilidad y un desarrollo y fomentarlo. Yo creo que esa debería ser la estrategia de Somaliland en el medio plazo. Y creo que es lo que van a hacer, aunque sigan diciendo que quieren ser independientes. La otra opción sería entrar a negociar con Somalia, que Somalia reconociera a Somaliland como independiente y ahí sí sería totalmente, digamos, reconocido a nivel internacional, porque ahí no habría un conflicto entre Somalia y Somaliland. Eso yo creo que sí que no va a pasar. O sea, de hecho, diría que es más posible que reconozca Etiopía a Somaliland que Somalia reconozca parte ya no le pertenece. Entonces, bueno, yo en ese sentido creo que me parece poco probable que haya un reconocimiento de Somaliland, que igual el año que viene o dentro de 2 meses me equivoco, pero
Mario. Yo pienso lo mismo, pienso lo mismo. De hecho, creo que a Somalilandia lo que le interesa es una solución taiwanesa, por llamarlo así, de, bueno, no soy un estado, no, nadie me va a reconocer, esto es lo que hay, pero como Taiwán hace, pues puedo llegar a firmar acuerdos, puedo tener oficinas consulares en otros países, firmar acuerdos, intentar, pues eso, atraer inversiones y venderme como lo que soy, ¿no? Que es un oasis de estabilidad en una zona en la que por un lado tienes el Yemen, al lado tienes Somalia en guerra civil y Etiopía, que bueno, ahora mismo no es el mejor ejemplo de estabilidad en la región, ¿no? Entonces, yo estoy con Pablo, creo que el status quo se va a mantener, esta situación se va a cronificar, va a ser otro quiste más en la geopolítica mundial, otro, otro caso extraño de país que no está reconocido por otros, pero que es un estado independiente de facto, que Etiopía no se va a atrever tampoco a reconocer la independencia porque no tiene fuerza luego tampoco ni económica ni militar para ayudar a una Somalilandia a, a empezar ese recorrido como nación independiente, ¿no? Es lo que dijo Pablo antes, o sea, hay que construir muchas infraestructuras, habría que trazar una línea de ferrocarril, mejorar la carretera entre Hargeisa y Gíjica, ¿no? Eh, y luego derivar gran parte de ese tráfico comercial hacia Berbera, cuando va a tener un peso relativamente marginal porque está a 350 kilómetros de la frontera etíope, es más caro y luego encima no tienes la ventaja de tener el ferrocarril que tienes, por ejemplo, con Djibouti. Entonces, esto quedará en los análisis de la historia, creo yo, como otras de las bravuconadas del primer ministro Abiy Ahmed. Se va a quedar así. El puerto de Berbera crecerá, sí, porque va a crecer, de hecho hay más inversión, pero no va a sustituir a Djibouti, ni creo que vaya a ser la llave de la independencia de Somaliland. O sea, con esto opino igual que Pablo, digo lo mismo que no deberíamos decirlo, pero es lo Lo que creo. hacemos. Lo que sí que quería añadir muy brevemente, y esto es importante, a los somalilandeses, cuando se les embarcó en este proyecto nacional, se les prometió una cosa, que el reconocimiento llegaría con dos condiciones. Una, la estabilidad y dos, la democracia. Hay estabilidad y hay democracia y no hay reconocimiento. Y eso creo que a nivel interno también puede afectar mucho a los próximos gobiernos. De hecho, hay elecciones este año en Somaliland en noviembre y creo que va a afectar mucho eso a la campaña electoral y al proyecto de país que quieren construir, porque eso lo tienen, se les prometió que les daría la independencia efectiva y no llegó. Vale, vale. Pero hay una pregunta, no sé si Mario quería añadir una cosa, pero hay No, una pregunta que pienso que debería haber hecho al principio, pero bueno, ¿cuánto de grande es Somalilandia? ¿Cómo es a nivel de tamaño? Pienso que Pablo, si pueden dar un poco el tamaño, porque como dijiste, Mario, no, la distancia, 300 kilómetros de la frontera, pensaba que era una línea así finita, sí, la pero... línea recta, sí, son tres, o sea, línea recta son 250 kilómetros, creo que una cosa así. Y bueno, 177.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. España es medio millón de kilómetros cuadrados. O sea, como una quinta parte, algo parecido a Portugal, quizá, Ujú. Ah, en vale. extensión. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Es que porque a veces hay esta idea de que lo- las distancias son muy cortas en África, pero es como... Muchas gracias. Cuando te hablo de la distancia, me refiero a Puerto de Berbera con respecto a Sí, sí, Gijita, o sí, sea, sí. la ciudad más grande de Etiopía, cercana a la frontera. Vale. Bueno, es que porque eso quería hacer al principio, debería haberlo hecho al principio, pero bueno, olvidé. Y bueno, por contextualizar, eh, es más grande Somalilandia que Portugal, porque en Portugal estamos alrededor de 92.000 kilómetros cuadrados más o menos. Entonces, Somalilandia es más El grande doble, que el doble Portugal. casi, sí. Bueno, Mi para error. seguir, ujú, quería antes de dar la palabra al público, si hay preguntas del público, saber, porque hemos hablado mucho de Emiratos Árabes Unidos, de Egipto, pero en este mundo hay dos gigantes,
todavía se ha hablado un poco de China. Quería saber la postura, ¿no?, de Estados Unidos y China con respecto a esta situación de Somalilandia. ¿Cuál es, qué podemos esperar de estos dos que están intentando avanzar los peones en todos los conflictos que hay ahora mismo? No sé, Pablo o Sí. Pablo. A ver, China es firme defensora de la unidad somalí, defiende al gobierno de Mogadishu, además en sus planes, como saben, de la nueva ruta de la seda y toda esta historia de China, ahí tiene una clara apuesta por el gobierno somalí. Además, Somaliland y Taiwán tienen relaciones, se han reconocido mutuamente, aunque no tiene ningún efecto porque son dos países no reconocidos, pero China con Somaliland no tiene las mejores relaciones. Estados Unidos sí se aproxima a Somaliland, pero respetando el status quo que es la Federación Somalí o la República Somalí. Pero claro, Estados Unidos tiene muchos intereses porque es una región importantísima, lo que ha dicho Mario antes sobre el comercio, pero también todo el problema del terrorismo en esa región. Entonces, bueno, Estados Unidos sigue muy de cerca, sí que hay contactos con el gobierno de Somaliland, pero no hay ningún objetivo de reconocimiento ni nada que haga saltar por los aires el status quo. También olvidemos la relación que tienen Estados Unidos y Etiopía, que son los mejores amigos desde hace décadas. Y bueno, al final también ahí juega un papel un poco así, pero vamos, en general, yo creo que tanto China como Estados Unidos respetan el estatus y no se van a jugar, desde luego China no lo va a hacer y Estados Unidos tampoco. Pero el objetivo de Estados Unidos y de China también es estabilizar Somalia todo lo posible. O bueno, más o menos, lo que habría que entrar a analizarlo, pero bueno, más o menos. No sé, Mario. No son las potencias que más intervienen ahora mismo en el Cuerno de África. Quizá Emiratos está ahí haciendo más labor diplomática, también porque lo consideran pues un territorio bastante cercano, ¿no? De donde vienen muchos trabajadores. O sea, de Etiopía parten todos los años pues decenas de miles de trabajadores a Arabia Saudí, a Emiratos Árabes Unidos. Luego también lo ven como una zona de inversión, pero luego yo en el caso de China, cierto que no va a reconocer nunca a Somalilandia independiente, ¿no? Porque ellos tienen la misma cuestión de Taiwán. Y aparte que lleva ya varios años que en África está recogiendo cable, ¿no? Y cuando digo esto de recoger cable, que vieron que esas inversiones que han empezado, que hicieron en el continente africano, no les están dando los réditos que ellos esperaban, ¿no? A China se la ha demonizado mucho con todo lo de que vienen a colonizar África, que vienen a invierten a cambio de recursos, pero lo cierto es que desde los últimos años pues hay una tendencia a reducir esa inversión, esa presencia de China en el continente, principalmente porque se han metido tras faraónicas, que eso hasta que te devuelva algún tipo de retorno pues es complicado. Y ahora mismo China pues ha estado en un momento en el que no está creciendo tanto como ellos pensaban, ¿no? Y no creo que tenga especialmente ningún interés en que este conflicto vaya más. Todo lo contrario, si recomienda algo a Addis Abeba, creo recordar que fue prudencia, ¿no? Creo que salió Ujú. una noticia diciendo bueno, que ellos respetaban el status quo y la unidad de Somalia. Bueno, no sé si dentro del público hay preguntas para nuestros dos ponentes. A mí de verdad que he aprendido muchísimo. Es cierto, para hablar que escribí sobre la cuestión de Abiy Ahmed y la cuestión de Somalilandia para Mundo Negro. Y pienso que es un tema que me apasiona, ¿no? Esta geopolítica africana que a veces se pierde de vista, ¿no? Se confunde, que se limita simplemente a la cuestión étnica, ¿no? Como si los estados africanos no tenían intereses y no tenían otra cosa que hacer que ver quién es musulmán o quién no está de la comunidad X o Y. Bueno, entonces, no creo que, bueno, ya vamos ya a, a una hora de... Hago. Tengo una sí, sí, preguntita, si no os importa, Consuelo, sí, porque Consuelo. sí, bueno, retomando un poco lo que estáis diciendo, lo que acabas de Ujú. decir, que no todos son cuestiones ni religiosas ni de poder, habéis hablado del tránsito del puerto de Berbera, creo que habéis
ha hablado al principio, así de manera sucinta, del pacto marítimo entre Etiopía y Somalilandia. A mí me gustaría que me explicarais un poco más cuál es el interés económico, qué es lo que transita por esos futuros puertos o por los puertos que hay, cuál es el interés económico que se traen entre manos y quiénes son las empresas o multinacionales que están detrás de los posibles intereses, tanto en Etiopía con esa salida al mar que tanto busca y de Somalilandia. Bueno, claro, Etiopía es un país que tiene 120 millones de habitantes, está ahora mismo entre las 5 primeras economías del continente, o sea, tiene un tamaño relativamente pequeño. Si lo comparamos con otros países, ¿no? Pero es cierto que las principales exportaciones son productos agrícolas, el famoso café etíope, también mucho ganado, ¿no? El ganado que se consume principalmente en la península arábiga procede de Etiopía. Entonces, no es que sean productos de mucho valor añadido, pero ahí están. Luego, muchas empresas chinas, turcas, de Emiratos Árabes Unidos han empezado a construir fábricas textiles en Etiopía. Entonces, de nuevo, pues todos esos productos necesitan enviarse por el medio más económico, más barato, que es por vía marítima. Entonces, Etiopía, si puede tener varios puertos y no solo depender del de Djibouti, es mejor, porque claro, si tú dependes de un país que es tu única vía de entrada, al final los aranceles que ese país te imponga, tú los tienes que acatar, que es lo que está pasando con Djibouti. O sea, Djibouti mañana le apetece poner un 30% de aranceles al tránsito de ganado por su puerto y Etiopía tiene que callarse y apechugar con ese pago. Luego hay, ya no es que sean grandes multinacionales, ¿no? Está esta DP World, que es de Emiratos, que es la interesada en establecer esas infraestructuras, pero sí que hay empresas textiles chinas, un poquito lo que he comentado antes. O sea, no es que se vayan no van a desarrollar en ningún caso industria de productos de valor añadido, pues por ejemplo, de software o algo de eso, porque a día de hoy es inviable en Etiopía, principalmente porque hay un problema energético fundamental, pero sí que hay un creciente comercio de productos agrícolas, sobre todo porque la península arábiga es importadora neta de alimentos, ¿no? Y ahí, bueno, pues Emiratos Árabes es conocido por tener campañas en Tanzania de comprar grandes extensiones de terreno para dedicarlos a producir comida, que luego compensa pues plantando árboles. No tocas. Eso es un poco lo que se exporta por ese puerto. Por eso es tan importante para Etiopía ya no tener solo Djibouti, sino tener también disponible el puerto de Assab con Eritrea y el de Berbera en Somalilandia, que ya hay un acceso, o sea, hay una carretera activa entre ambos países y luego allá a medio largo plazo, pues lograr esa conexión por el puerto de Mombasa a través del puesto fronterizo de Moyales. Es un poco la visión que tiene Etiopía de conseguir ese acceso al mar. ¿Y La Somalilandia? realista, vaya. ¿Y Somalilandia, el peso económico, cuál es de Somalilandia? En Somalilandia, el puerto de Berbera tiene un peso importante también, no tan grande como el de Djibouti, ¿no? Que depende prácticamente de Etiopía, pero recuerdo que las principales actividades económicas son las remesas que envían los emigrados somalilandeses desde Europa Occidental, desde Estados Unidos a su país, las actividades del puerto de Berbera, que lógicamente contra más movimiento haya, más dinero ganan en aranceles, en aduanas y demás, y luego, por supuesto, la explotación de ganado, ¿no? A través de ese puerto. Contra más moderna sea la infraestructura, pues más fácil va a ser el comercio con toda la cuenca del Índico, que es un mercado muy importante y en creciente poder. Pues, Tanzania, la India, Irán, toda la península arábiga, es un mercado increíble. Gracias. Pablo, si quiere añadir algo. No, bueno, o sea, simplemente por añadir un poco lo que ha dicho Mario, al final no es tanto qué es lo que vende Somaliland, pues lo que dice Mario, es el lugar en el que está. Y eso creo que es lo más importante. No solo porque está en esa zona de flujo comercial marítimo más importante del mundo, sino también el mercado que tiene, como ha dicho Mario, que es Etiopía, con esa población. Entonces no es tanto el qué, sino el dónde está. Yo creo que tiene mucho que ver con el acceso, a ver quién accede a ese mercado, etcétera, etcétera. Vale, bueno, yo no sé si hay otra pregunta.
Si no, le voy a dar una pregunta y después la palabra de cierre, porque hay una cuestión que me ha Creo que escapado. tiene Nacho levantada la mano. ¿A No, no quién? sé si tiene. Nacho. A Nacho, sí, sí, porque yo no veo, no sé por qué no me aparece la gente que ha levantado la mano, no sé. Hola, Entonces, sí, sí, Nacho. hola a todos, ¿qué tal? Pues mira, yo quería haceros una pregunta a cada uno y quería preguntarte, Pablo, antes has hablado del sistema político de Somalilandia y yo quería si nos podrías explicar de forma breve cómo funciona el sistema político en Somalia, ¿no? Porque sí que existe una transición en el poder a través de los clanes, si la podrías explicar un poco mejor. Y a Mario quería preguntarle cómo interpreta la entrada de Etiopía en los BRICS, ¿no? Porque los demás países escogidos para entrar sí que tienen grandes recursos o son más estables en cierta medida, y en cambio Etiopía ni es estable internamente ni tiene grandes recursos, ¿no? ¿Por qué crees que sí se ha escogido a Etiopía? Pues un poco por esa alianza con Emiratos, ¿no? Que es uno de los países que ha sido invitado también a entrar en los BRICS. Van muy de la mano ambos países. Luego es cierto que no es que tenga grandes recursos, no hay coltán, sí es cierto que hay minería, pero no es relevante a día de hoy. Bueno, es el territorio africano más rico en recursos, tampoco hay gas natural, quizá un poco en el Ogadén, ¿no? Pero sí que tiene la posibilidad de convertirse en una nueva gran fábrica, ¿no? de productos de bajo valor añadido, que es lo que he comentado antes, por eso ha traído tanta inversión. Estos países que antes eran las fábricas del mundo, tipo China, India, Turquía, ahora están empezando a deslocalizar ellos la producción a países que son aún más pobres y que tienen un salario medio aún más bajo, ¿no? Y este es el caso de Etiopía. Es cierto que está el problema de la estabilidad, o sea, con Meles Zenawi el país era muy estable y ahora esta estabilidad se ha desvanecido y de hecho, bueno, el país está pasando por unas turbulencias muy graves. Entonces, la idea de meterlo en los BRICS es también, pues por parte de Emiratos, darle un espaldarazo a Abiy Ahmed, apoyarle en la escena internacional y decir, fijaros en este país, que es la eterna promesa a potencia media, que en el momento en el que pasen todos estos problemas, pues Etiopía va a volver a ser ese estado estable en el que merece la pena invertir. De nuevo, no tengo una bola de cristal, pero yo creo que estamos todavía lejos de ese escenario, ¿no? Hay mucha insurgencia en activo, Abiy Ahmed no parece que esté dispuesto a negociar con nadie y la situación se está cronificando y eso es peligroso para Etiopía. Perdona, antes de que había una expresión que me gustaba mucho antes de que Etiopía empiece a entrar en ese ciclo de violencia, que se llama, le solían llamar a Etiopía la China de China, ¿no? Como Sí, por las delocalizaciones de empresas que se sí, hacían en Etiopía. Bueno, y pienso que con respecto a la pregunta, Pablo estaba hablando más del sistema de Somalilandia que el de Somalia, o si no, si quiere hacer una comparativa entre ambos sistemas para aclarar un poco. Vale, gracias Nacho y gracias por la aclaración de Agur, que así si lo comparamos lo vemos un poco más claro. De Somaliland ya he comentado que es una democracia, que tiene todo el sistema bicameral. También es curioso porque solo tienen 3 partidos oficiales a los que se puede votar. Claro, hemos dicho que Somaliland es una democracia. Somalia, hay mucho debate porque no es un régimen en el que oficialmente no se participe, porque se supone que la población participa. ¿Cómo participa? Bueno, en Somalia hay un parlamento que es elegido por cuotas a través de los diferentes clanes. Es el sistema que se conoce como Fórmula 4.5, es decir, los 4 grandes clanes tienen una representación y el 0,5 en un principio eran los clanes menores más las mujeres, aunque luego eso ha cambiado un poco con la constitución. Pero bueno, ¿qué ocurre? Que se dice que Somalia no es una democracia, vale, no es una democracia al uso, pero oficialmente y pensando en cómo se organizan los somalíes, sí tienen una representación, o sí están representados. Los clanes eligen una serie de delegados que eligen a los parlamentarios. Por lo tanto, el Parlamento somalí sí tiene, de alguna forma, un poco parcialmente esa legitimidad. En el Parlamento elige al presidente y el presidente elige a su gobierno. ¿Vale? Por lo tanto, sí que hay una transferencia pacífica en el poder. ¿Qué pasa? Que no hay partidos políticos como tal.
Se elige a un presidente teniendo mucho cuidado de qué clanes, de qué subclanes, etcétera, etcétera. De hecho, el gobierno tiene que haber una representación por cuotas de cada clan. Esto es legítimo para cómo es organizado, pero también muchas veces produce muchísimos problemas de funcionamiento dentro del gobierno, porque estás eligiendo a una persona muchas veces en función de su origen clánico y no en función de sus capacidades o de sus habilidades. Y esto, bueno, pues no digo que no sea legítimo, pero también hay que tenerlo en cuenta. Claro, el problema de la legitimidad de estos gobiernos somalíes, y lo que suele decir es que, claro, la población somalí no está eligiendo directamente a sus representantes como entendemos nosotros que es votar cada 4 años, elegir un parlamento, etcétera, etcétera. Yo creo que el gobierno somalí es legítimo, quiere decir, funciona de una forma. Claro, la cosa es que esto se supone que es algo transitorio. Se supone que Somalia tiene que avanzar, y esa ha sido la promesa del anterior presidente y del presidente actual, Hassan Sheikh Mohamud, que ha prometido que los somalíes van a votar. Los somalíes no votan desde 1969. Por lo tanto, también eso hay que tenerlo en cuenta, hay que darles voz. La cosa es cómo se va a configurar todo esto. ¿Los partidos políticos en Somalia van a funcionar en base al clan o en base a una ideología? Eso es importante tenerlo en cuenta. En Somaliland, supuestamente, lo han salvado. Los 3 partidos representan ideologías políticas. Luego también, bueno, pues hay una representación de clanes importante. Pero Somalia tiene ese problema y ese melón, y yo creo que sí que deberían dar paso y buscar una fórmula que está funcionando, que es la de Somalilandia. ¿Por qué no? Elige unos representantes políticos a un parlamento, pero elige también, en base a los clanes, a un senado que se va a encargar de una serie de funciones que va a ser sobre todo funciones de solventar conflictos internos, de aprobar las leyes que se aprueban en el parlamento, de un poco más de control, digamos, ¿no? Yo creo que para el resto de Somalia podría funcionar. La cosa es que Somalia copiar el modelo de Somaliland, no sé yo cómo va a caer eso en el gobierno. Pero bueno, no sé si Nacho explica un poco las diferencias o se ha entendido un poco cómo funciona con la situación. Sí, muchas No sé. gracias. Bueno, que es muy complicado de entender, ¿no? Porque no hay nada similar en... Es mucha información y para una cosa así tan correcta, pero bueno. Si necesitáis algún material o alguna cosa de leer, me escribís o me decís y encantado os digo lecturas más ligeras o más complicadas o lo que queráis para De profundizar. hecho, de hecho, lo que quería decir, que recordar a todo el mundo que Pablo tiene un libro publicado que se llama Historia de Somalia, y que Mario tiene un libro publicado que se llama Historia de Etiopía. Entonces, para entender un poco, contextualizar un poco lo que acabo de decir, pues pueden encontrar sus 2 publicaciones. ¿Dónde se puede encontrar las publicaciones suyas, por favor? Se puede Y encontrar en la Amazon, en publicación librería. Cualquier Amazon. librería, o sea, si tienen librería de barrio cerca, vayan y se lo consiguen. Si pueden evitar Amazon y esas cosas, mejor, se lo van a agradecer. Y cualquier librería te lo consigue y en unos días lo tienes en mano. Lo que sí recomiendo es que si leen Historia de Etiopía y Historia de Somalia, lo lean seguido, porque da igual el orden, pero seguido porque tienen bastantes cosas en común que a veces quedan un poco inconexas, porque al final te estás centrando en Etiopía y no en tipo Somalia, pero las 2 lecturas creo que se complementan bastante bien para entender un poco el contexto del Cuerno de África. O sea, que si se animan, pues... Pues por haber estado más o menos en estas 2, porque yo te he presentado en la Feria del Libro de Las Palmas, y también a Mario he presentado su libro en Casa África, así que sí que hay mucha conexión, estos 2 países son vecinos. Hay que resaltar este hecho, que tienen historias comunes, que no son 2 microcosmos separados, sino que tienen vinculaciones que no datan de la época colonial o de la independencia, van más allá. Y de verdad, no sé si hay otras intervenciones, otras preguntas. Como les decía, no me aparecen las manos levantadas, así que si alguien tiene, puede hablar directamente. O bueno, mientras tanto, pues recordar que el CIAF tiene una página de YouTube a la que se pueden suscribir, y también en Twitter, Facebook e Instagram. Bueno, para cerrar esta pequeña charla, pienso que es importante que cada uno diera un poco, ¿no? En pocos minutos, lo que quería que la gente se queda, ¿no? De todo lo que hemos hablado hoy,
no solo de Somalilandia, sino de toda la región del Cuerno de África. Bueno, empiezo yo. Creo que es importante que entendamos que esto es un paso más en la complicada historia de las relaciones entre Etiopía y Somalia. En Somalilandia está como en medio, ¿no? En un limbo legal y esto va a continuar así durante muchas décadas. Seguramente veremos algún episodio más relacionado con el puerto de Berbera, más reclamaciones entre ambos países, es que tú quieres reconocer a Somalilandia, es que hay que respetar la legalidad internacional, pero más allá de eso, no creo que el conflicto se vaya a escalar, no creo que, o sea, esto acrecienta la crispación y la inestabilidad de esta región, pero espero, y ojalá me equivoque en esto, que no me equivoque en esto, no creo que vaya a causar una guerra entre ambos países, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, es un factor más que hay que tener en cuenta. Esto al final agria las relaciones entre dos países que en teoría deberían entenderse bien y que estaremos muy atentos de qué es lo que va a pasar en los próximos meses, de cómo evoluciona todo este conflicto para estudiarlo y explicarlo a quien lo necesite. Vale, muchas gracias, Mario. Pablo. Bueno, yo simplemente que creo que es importante que tengamos en cuenta, cuando hablamos de todo esto, es importante que seamos conscientes y saquemos a luz que los somalilandeses, los somalíes, la población del Cuerno de África y los africanos no son actores pasivos ni lo han sido en la historia. Y esto es importante porque estamos hablando de todo esto y esto tiene mucho que ver con las decisiones que toman grupos de población, grupos de presión, políticos, élites africanos, somalilandeses, somalíes. Es decir, que nos quitemos de la cabeza, que sigue estando mucho, la idea de que la historia la han construido desde fuera. Los somalíes, evidentemente hay influencias, eso es innegable, pero los somalíes han sido también participantes y protagonistas de su propia historia. Y en esto, en Somalilandia y en Etiopía y en toda la región, tiene mucho que decir, mucho que hacer, y eso creo que es importante que no lo olvidemos cuando nos aproximamos, aunque lo hagamos a geopolítica, realpolitik, que no olvidemos que ellos son también protagonistas, participan de todas estas decisiones, en todas estas dinámicas y lógicas también muchas veces internacionales. Eso me parece importante que lo tengamos en cuenta y no se nos olvide. Bueno, pienso que Julián ha levantado la mano, es cierto que había dado la palabra de cierre, pero no Ay, sé si perdón. quiero Una hacer una pregunta. pregunta, ¿se me oye? Sí, te Sí. oye. Una pregunta de tema cultural, porque igual también entre estos países, Somalia, Somaliland, Etiopía, culturalmente hay una afinidad y concretamente, por ejemplo, se ve mucha televisión etíope en Somalilandia y en Somalia, o hay un problema cultural, hay un problema lingüístico y no hay como una especie No, o de... sea, los somalíes consumen productos en somalí, no consumen nada en amárico, ni en oromo, ni en las lenguas de Etiopía. O sea, si ven algo, ellos consumen mucho YouTube, curiosamente. O sea, hay un montón de programas y de cosas que es algo bastante típico del Cuerno de África. O sea, no es que haya grandes corporaciones televisivas, las hay a nivel nacional, pero ellos sobre todo consumen productos culturales que suben particulares o pequeñas empresas a YouTube. Y por supuesto, casi todo en somalí. O sea, amárico no entienden y oromo tampoco. Entonces, eso es, hay poquita influencia en ese sentido. Algunas cosas que comparten, porque ellos consumen una cosita parecida al injera, ¿no? Que es como el plato nacional de Etiopía, pero no es que haya una influencia muy decisiva. Pablo, tú, para responder a... No, bueno, yo como he dicho Mario, no hay muchos lazos a nivel cultural. Sí que es verdad que no tenemos que olvidar tampoco que en Etiopía hay población somalí. Ahí está el lazo directo, digamos. Pero más allá de eso, sí que es verdad que lo que hemos comentado antes de los recelos y esas cosas sí que se nota mucho de los somalíes hacia Etiopía. La verdad que cuanto menos sepan de Etiopía, creo que lo prefieren, la verdad. Pero bueno, como todo depende del espacio y depende de dónde miremos. Pero claro, también eso es el lazo entre los somalíes de Etiopía y los somalíes está también, claro. Vale, bueno, no sé si hay otra pregunta.
muy bien fundamentados sobre la historia tanto de Somalia como de Etiopía y que ayudaría a cualquier persona que quiere entender un poco estos dos estados del continente africano y del Cuerno de África, pues pueden comprar los libros de nuestros dos ponentes. Y bueno, Pablo Acanada, Mario Lozano, muchas gracias. Que tengan una buena tarde. Gracias a ti. Nosotros por invitarnos. Bueno,